El sábado 29 de abril de 2017 se estrella un Antonov An-26 Bravo de la Fuerza Aérea de Cuba contra una elevación en el municipio de Candelaria. En el accidente mueren todos los tripulantes de a bordo y este sería el último vuelo de un miembro de la tripulación antes de su retiro como piloto de las FARC. La aeronave estaba registrada en Cuba como Charlie Uniform Tango 1406, número de serie 13502. Era operada por la Fuerza Aérea y anteriormente pertenecía a Aerogaviota. Era propulsada por dos motores Alfa India 24 Victor Tango. Fue construida en la Unión Soviética en el año 1985 y a la hora del accidente contaba con 22 años de explotación. El vuelo FAR 1406 despega del aeropuerto de Playa Baracoa en el municipio de Bauta a las 6:38 hora local y toma rumbo suroeste para realizar un vuelo de entrenamiento. Las condiciones climáticas estaban caracterizadas por escasa visibilidad debido a la neblina típico de esa región. La aeronave comienza a ascender, comandada por el mayor Fidel Hernández Martínez, el joven copiloto Yulieski Quesada Valera, los ingenieros de vuelo el mayor Arturo Fonseca Pérez y el teniente coronel Leonardo Pérez Oliva, quien realizaba su último vuelo, además de los navegantes el mayor Rafael Torres Muguercia y el teniente Miguel Borrero Sánchez. Conformarían los 8 miembros de la tripulación los escoltas el subteniente Rubén Lorenzo Martínez y el segundo suboficial Yulieski Ramírez Acosta. El ambiente en la cabina era de admiración y homenaje al teniente coronel Pérez Oliva por llegar a su retiro como piloto de la Fuerza Aérea. La experimentada tripulación volaba a baja altitud y se acercaban peligrosamente a las elevaciones de la Sierra de los Órganos. 5 de los pilotos tenían más de 40 años de edad y ese grado de confianza, ligado a las condiciones de escasa visibilidad por la neblina y la distracción de la tripulación, fueron elementos perjudiciales en el accidente. El 1406 impacta la Loma de la Pimienta a 6.5 kilómetros del poblado de San Cristóbal, matando al instante a sus 8 ocupantes, poco más de 30 minutos después del despegue. El informe final no está público, ya que es un vuelo de naturaleza militar, pero la causa específica de la investigación debe estar muy relacionada con un error de navegación condicionado por la distracción de la tripulación y escasa visibilidad. A pesar de que eran buenos profesionales y que llegar al último vuelo en la vida de un piloto es un mérito, todo vuelo debe realizarse con extrema atención y sin exceso de confianza. Nuestras más sentidas condolencias por la muerte de las 8 víctimas del vuelo 1406 de las FARC.